el juez o la propia Suprema Corte, a través de sentencias, dirigir toda la política nacional. Cuando no es un órgano cuyas características, finalidades, etcétera, tenga por efecto la definición política. Hay lo que se ha llamado el activismo judicial, que es precisamente la tendencia de algunos juzgadores de dirigir la política a través de sentencias. Pero no creo que sea la función del juzgador la de dirigir la política, sobre todo cuando no se es experto en los temas que se va a dirigir. Si, por ejemplo, en un procedimiento administrativo se discute un tema ambiental y se resuelve y llega al conocimiento de un juez por cualquier vía, el juez podrá decir si valoraron las pruebas, si fundaron y motivaron, etcétera, es decir, lo que le es propio, pero no puede decir lo que es conveniente en materia ambiental. Pongo un ejemplo, quizás sea un ejemplo al absurdo. ¿Tengo el derecho a la salud? Sí. ¿Tengo el derecho a la protección ambiental? Sí. ¿Los automóviles contaminan y hacen daño? Sí. ¿Puedo pedir amparo para que se prohíba la circulación de automóviles? Claro. Sí, sí. Ahora, un juez es el capacitado para establecer limitaciones a la circulación de automóviles, establecer programas de no circula, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, se no creo que esté capacitado. En cambio, la administración pública podrá tener instituciones especializadas en la solución de esos problemas. Que inclusive a veces ni el Congreso las tiene, ¿no? El Congreso emite cuestiones o normas generales, pero no llega al detalle de la decisión concreta en casos específicos. Se correría el riesgo de pasar del gobierno de los jueces a la dictadura de los jueces, ¿no, señor? Yo entiendo que el gobierno de los jueces debe, perdón la redundancia, entenderse como la necesidad de que el juez obligue a todas las autoridades a someterse al derecho, pero no que dirija la política. Claro. No podemos entender el gobierno de los jueces como que los jueces emitan normas, los jueces otorguen concesiones, los jueces resuelvan todos los problemas de la política nacional. Efectivamente, señor. Bueno, ahí creo que las interpretaciones que se hagan a través de la jurisprudencia tendrán que ser muy sensibles para evitar caer en excesos o en abusos en el ejercicio de este tipo de derecho. Desde mi punto de vista deben encontrarse restricciones o limitaciones, si es que se aprueba esta ley, al concepto de interés legítimo. No dejarlo demasiado abierto, porque hay una total anarquía, o habría una total anarquía. Por ejemplo, se puede decir que el interés legítimo, si bien se encuentra tutelado, debe entenderse tutelado para ciertos grupos o ciertas personas. Por ejemplo, vamos a suponer que se autoriza en Tijuana una industria que en concepto de alguien es contaminante. Vamos a aceptar que un habitante de Tijuana o un conjunto de ellos pida amparo contra la autorización de funcionamiento de esa empresa. Pero ¿puede proveer amparo un señor que vive en Yucatán? Claro, sí. Alguien diría por defensa de la Constitución, aunque viviera en el extranjero. Digo, creo que no hay que exagerar. Exacto. Porque además sería tal el cúmulo de asuntos que el Poder Judicial se vería incapacitado se vería saturado para resolverlos. Entonces hay que encontrar ciertas limitaciones. Yo puedo o podría pedir amparo contra una cuestión urbana, pero en la medida en que afecte a mi ciudad o a mi colonia o a mi barrio, etcétera. No ser el
el censor de todo lo que hace la autoridad en todas las materias y todo lo que me parezca mal, hacerlo de esa forma. Señor, bueno, pues definitivamente, don Carlos, son temas muy interesantes, pero pues tenemos que pasar al siguiente. Mire, uno de los aspectos de esta reforma constitucional que se conecta también con la de derechos humanos, que han causado cierta inquietud, es el que se le haya retirado la facultad de investigación a la Suprema Corte contenida en el artículo 97 para ahora atribuírsela al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como se recordará, a través de esta facultad se hicieron investigaciones como las del caso de Aguas Blancas, el caso de Atenco, la guardería ABC, al gobernador de Puebla. Y dentro de las discusiones que surgían en el Pleno, pues salían ciertas cuestiones que al final le daban un punto de pluralidad y de transparencia a lo que había sido la investigación, con todas las críticas que se le puedan hacer, que no fueron pocas, ¿no? Sin embargo, ahora que esta facultad se le suprime a la Suprema Corte y se le da al Ombudsman, pues se pierde la posibilidad de que el Ombudsman pueda discutir. Se da un dictamen unilateral de su parte que estará presentado por escrito, pero del que no se conocerán ni las discusiones ni situaciones previas que lo hayan llevado a tener o a tomar esa decisión, como no sea las que decida asentar en el documento. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se avanza, se retrocede con esta reforma constitucional? Usted es experto en materia constitucional, lo recuerdo en el instituto, fue maestro de Derecho en la anterior Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte, hoy Escuela Judicial. Así que, señor. Mire, yo creo que independientemente de quién se atribuya, en principio creo que es un acierto quitarle esa facultad a la Suprema Corte, porque la Suprema Corte no es un órgano que esté estructurado con fines de investigación. No cuenta con policías, no cuenta con investigadores, en fin, todos los elementos que tienen los órganos que sí están especializados. Y por muchos años ni con el procedimiento, ¿no? Hasta tuvieron ellos que sacar un acuerdo para... Exacto. Y observe usted que esas investigaciones, cuando menos en la mayoría de los casos, se politizaron. Las opiniones que se vertían en los medios, por los críticos, eran más políticas que jurídicas. Y por otra parte, en realidad no nos dieron luz de nada. Por hablar del tema de la guardería, ¿qué nos dijo la Corte que no supiéramos? Que se incendió una guardería, ya lo sabíamos. Que había niños adentro, ya lo sabíamos. Que no tenía los implementos de seguridad necesarios, ya lo sabíamos. Que hubo un cortocircuito que provocó un incendio, ya lo sabíamos. Sí, entonces, ¿qué es lo que aportó la Corte? Lo que estaba detrás era lograr una decisión de un órgano para dar argumentos políticos a ciertas gentes interesadas en dar una visión política a un problema. Señor, ¿y no pareciera paradójico, un tanto cuanto hasta contradictorio, que por un lado el Congreso decida despolitizar
las discusiones en la Suprema Corte, retirando estas facultades